Sean no podía creerlo cuando vio el mensaje. «Hola Sean, soy yo Mercedes, ¿podemos vernos?» Su corazón dio un vuelco. Habían pasado años desde que ella se había ido, dejando atrás promesas rotas, noches de lágrimas y el silencio pesado de los recuerdos. A pesar de todo, la curiosidad y el rastro de nostalgia lo arrastraron. Abrió el enlace que venía con el mensaje, un enlace extraño que parecía pertenecer a algún servicio de mensajería cifrada que nunca había usado. Su instinto le decía que algo estaba mal, pero una parte más profunda, más vulnerable, lo convenció de responder. Mercedes propuso un lugar. Un café discreto en el centro de la ciudad, un espacio que parecía demasiado perfecto para ser casual. Sean revisó el mapa en su teléfono, notando que el lugar era accesible, casi íntimo, con luces cálidas que se filtraban por los ventanales. Mientras conducía, recordó los días de universidad, las discusiones tontas, los secretos compartidos en habitaciones oscuras iluminadas por la luz tenue de lámparas antiguas. Cada recuerdo parecía mezclarse con el nerviosismo de la anticipación. Cuando llegó, el café estaba casi vacío. Una figura familiar se recortaba entre la penumbra. Mercedes, igual que la recordaba, pero con una sonrisa que parecía medirlo todo. Sean sintió una mezcla de alivio y temor. Se saludaron con un abrazo breve, tenso, cargado de recuerdos no resueltos. Hablaron de banalidades al principio: trabajo, viajes, cambios de vida. Mercedes parecía encantadora y persuasiva, cada palabra cuidadosamente calculada, cada gesto medido para atraerlo. Al terminar el café, Mercedes sugirió dar un paseo por un parque cercano, uno apartado, bordeado por árboles que dejaban pasar solo destellos de la luz del sol. Sean aceptó, atraído por la familiaridad del gesto, la sensación de que todo podía volver a ser como antes, aunque parte de él sabía que estaba entrando en terreno peligroso. A medida que avanzaban, las sombras del bosque parecían alargarse. Los sonidos del tráfico y la ciudad se desvanecían, dejando solo el crujido de las hojas bajo sus pies. De repente, una mano lo empujó desde atrás, fuerte y segura. Sean intentó reaccionar, pero la sorpresa y la fuerza combinadas lo hicieron caer. Una capucha negra cubrió su cabeza y una voz masculina y profunda lo obligó a callar mientras lo arrastraban hacia una van estacionada entre los árboles. Sus manos y pies fueron atados con precisión, dejando poca esperanza de resistencia. Cada movimiento estaba calculado, cada golpe de adrenalina mezclado con el miedo más puro. El trayecto fue breve pero eterno. La van parecía avanzar a través de un túnel interminable de oscuridad, los faros apenas iluminando los árboles que pasaban veloces. Sean intentaba recordar cualquier detalle que pudiera usar para escapar, cualquier herramienta, cualquier objeto, pero la sensación de impotencia crecía con cada minuto. La respiración de los secuestradores, los silencios cargados de intención, todo formaba un ritual que lo envolvía en un terror paralizante. Finalmente, la van se detuvo. Sean fue arrastrado hacia un claro en el bosque. La noche había caído por completo, y la luz de la luna apenas iluminaba la escena. Alrededor de él, figuras encapuchadas formaban un círculo, murmurando palabras que Sean no podía entender, pero que tenían un ritmo hipnótico y aterrador. En el centro, una pira de madera esperaba, empapada con un olor fuerte a gasolina. Sean sintió como su corazón se aceleraba mientras comprendía la magnitud de su situación. Mercedes apareció frente a él, su rostro parcialmente iluminado por la luz de la luna. La sonrisa que había tenido en el café ahora parecía un gesto calculado y cruel. Su voz, que antes había sido cálida, resonó con un tono de traición. ¿Recuerdas todas esas promesas que rompimos, Sean? Hoy vamos a hacer algo mucho más memorable. Las figuras encapuchadas lo rodearon, formando un límite que parecía imposible de romper. Sean intentó zafarse, forcejeando, pero las cuerdas le quemaban la piel y limitaban sus movimientos. Cada intento solo aumentaba la tensión y la desesperación. La sensación del frío de la madera bajo sus manos y la gasolina empapando la base de la pira lo hacía consciente de la proximidad del peligro, del instante en que la realidad se convertía en una pesadilla palpable. Mercedes se acercó más, su presencia intoxicante y aterradora al mismo tiempo. Sean intentó razonar, preguntar, suplicar, pero cada palabra se ahogaba en la opresión del miedo. La sensación de traición era más profunda que cualquier dolor físico. La persona que más había amado ahora formaba parte de un ritual sádico que desafiaba toda lógica y moral.
Mientras las figuras encapuchadas comenzaban a moverse en un patrón casi ceremonial, Sean cerró los ojos por un instante, recordando los momentos felices. Risas compartidas, confidencias en la penumbra, la sensación de seguridad que ahora se sentía completamente inexistente. La tensión crecía con cada segundo, y un silencio casi absoluto se apoderó del claro, roto únicamente por el murmullo colectivo de las figuras alrededor. Mercedes levantó un objeto metálico que reflejaba la luz de la luna, y Sean sintió un escalofrío recorrer su espalda. El tiempo parecía ralentizarse, cada latido de su corazón retumbando como un tambor ensordecedor. El ritual no era solo físico, era psicológico, una tortura diseñada para quebrar la mente, para convertir el miedo en un espectáculo completo. El viento movía las hojas, produciendo un sonido que se mezclaba con los murmullos, creando una sinfonía macabra que parecía marcar el ritmo de lo inevitable. Sean notó detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Las miradas de las figuras, los movimientos sincronizados, la precisión en cada gesto. Todo estaba cuidadosamente planeado, y él era el centro de esa obra macabra. Mercedes habló otra vez, su voz como un cuchillo. Esto es lo que pasa cuando alguien traiciona, cuando alguien confía demasiado en lo que no entiende. Sean intentó buscar alguna reacción en su rostro, alguna señal de duda o piedad, pero no encontró nada más que determinación fría y calculadora. Las llamas de la pira parecían reflejarse en sus ojos mientras los murmullos crecían, y Sean sintió cómo cada segundo se estiraba en una eternidad de terror. Todo su cuerpo estaba tenso, cada fibra lista para reaccionar, aunque sabía que la fuerza de sus captores y la preparación meticulosa del ritual hacían cualquier intento prácticamente inútil. El aire del claro se volvió más denso cuando Mercedes encendió la antorcha. Sean sintió un calor creciente antes incluso de que las llamas tocaran la pira. El rugido del fuego llenó sus oídos mientras su mente se debatía entre la incredulidad y el pánico absoluto. Cada segundo parecía alargarse, cada respiración una lucha contra el terror que lo paralizaba. Mercedes se inclinó hacia él con una sonrisa que mezclaba triunfo y venganza. Siempre supe que confiarías en mí, y ahora, aquí estás, exactamente donde quería que estuvieras. Su voz resonaba entre los árboles, amplificada por el silencio del bosque, haciendo que cada palabra calara hasta los huesos de Sean. El círculo de figuras encapuchadas comenzó a moverse, como si fueran guardianes de un oscuro ritual, empujando a Sean hacia el centro de la pira. Intentó gritar, forcejear, incluso suplicar, pero las cuerdas y la desesperación lo mantenían inmóvil. Sentía la madera húmeda y el olor a gasolina mezclarse con el miedo puro, creando un asfixiante cóctel de terror. Justo cuando la antorcha tocó la superficie de la pira, Sean cerró los ojos, esperando lo peor. Pero en lugar del calor abrasador, un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza lo hizo desmayarse. Cuando volvió en sí, estaba rodeado por agentes encubiertos que habían seguido la pista de Mercedes a través de la Deep Web. Las figuras encapuchadas huyeron entre los árboles, dejando atrás sus rituales macabros y la pira apagada. Mercedes fue arrestada, su sonrisa de triunfo reemplazada por una mezcla de ira y frustración. Sean, temblando y con el corazón todavía desbocado, comprendió que había estado al borde de la muerte, atrapado por la manipulación de alguien en quien había confiado. La experiencia lo marcaría para siempre, enseñándole que la curiosidad en la Deep Web puede llevar a los lugares más oscuros, y que incluso el amor más antiguo puede esconder la traición más extrema. Mientras los helicópteros iluminaban el claro y los agentes aseguraban la escena, Sean respiró profundamente, sintiendo cómo el peso del terror comenzaba a disolverse, aunque la memoria de lo vivido permanecería con él para siempre. Nunca más miraría la tecnología, ni los mensajes desconocidos, con la misma inocencia. La Deep Web, con sus secretos y horrores, le había enseñado la lección más dura de todas. En la sombra digital, la realidad puede ser más aterradora que cualquier pesadilla. Danny tenía 25 años y trabajaba repartiendo paquetes por Manchester. Sus días transcurrían entre calles lluviosas, semáforos rojos y entregas apresuradas, y sus noches solían ser más interesantes. Él y un pequeño grupo de amigos se sumergían en los rincones más oscuros de Internet, no por necesidad, sino por diversión.
La curiosidad los había llevado primero a foros de teorías conspirativas, luego a mercados virtuales donde la ilegalidad apenas era un rumor, y finalmente a la Deep Web, un lugar que para Danny aún conservaba un aire de misterio prohibido. Al principio, todo era un juego. Entraban en chats donde la identidad de cada usuario se diluía tras un alias, intercambiaban memes siniestros y se reían de los códigos que nadie entendía fuera de ese mundo cifrado. Pero una noche, la diversión cruzó un límite invisible. Un enlace compartido por un desconocido los condujo a un stream en vivo con una interfaz anticuada, casi grotesca, en la que se podía ver a una persona atada a una silla, con las manos temblorosas y los ojos desorbitados. Un contador junto a la víctima indicaba que alguien estaba apostando dinero por salvarla. Danny y sus amigos pensaron que era otra broma de la Deep Web, un juego macabro pero ficticio. Nadie esperaba que, con cada acción del stream, la vida de esa persona pendiera literalmente de las decisiones de desconocidos que apostaban desde algún lugar del mundo. Al principio, Danny intentó desconectarse, pero la curiosidad y la adrenalina fueron más fuertes. Observó cómo los comandos de la pantalla se ejecutaban, cómo alguien pagaba para que una cuerda se tensara, y cómo finalmente, un instante de silencio absoluto anunciaba que la víctima había muerto. La risa nerviosa de sus amigos se apagó en segundos, reemplazada por un silencio tenso y pesado. Danny sintió un nudo en el estómago que no desapareció. Su conciencia empezó a susurrarle que lo que habían visto no era un juego. A los pocos días, su vida empezó a desmoronarse. Recibió un mensaje anónimo en su correo. Conocían su nombre completo y su dirección exacta. La amenaza era simple, escalofriante y directa. Sabemos quién eres. Y sabemos lo que hiciste. Las advertencias aumentaron, primero con correos electrónicos encriptados, luego con llamadas silenciosas y paquetes entregados en su propio edificio que contenían objetos inquietantes. Fotos suyas desde la ventana de su apartamento, un mechón de cabello dentro de una bolsa de plástico, notas que mencionaban fechas y lugares que él nunca había compartido. Danny intentó huir de la paranoia. Cambió de número de correo, incluso de rutas al trabajo, pero cada acción que tomaba parecía inútil. Alguien estaba siempre un paso adelante, siempre dentro de su sombra. Empezó a sospechar de vecinos, repartidores de correo, extraños en la calle, incluso de sus amigos, que ahora miraba con desconfianza. Dormir se volvió imposible. Su apartamento, un espacio que antes le ofrecía refugio, se transformó en una trampa de espejos donde cualquier sombra podía ser una amenaza. Al mismo tiempo, la culpa le consumía. Aunque nunca había ejecutado directamente ninguna acción sobre la víctima del stream, Danny se sentía responsable. Había participado de la decisión indirectamente. Había reído y comentado mientras alguien moría. Esa culpabilidad se mezclaba con el miedo constante, creando una tensión que le carcomía las costillas, el pecho y la mente. Se convirtió en una sombra ambulante. Sus amigos comenzaron a alejarse, preocupados por su comportamiento errático. En el trabajo, las entregas se retrasaban porque su cabeza estaba demasiado ocupada vigilando la ventana de enfrente, imaginando que alguien lo observaba. En la calle, sus pasos eran rápidos y nerviosos, los ojos escudriñando cada esquina. Danny empezó a estudiar la Deep Web de manera obsesiva, buscando rastros de aquel stream, intentando entender quién estaba detrás y cómo podía protegerse. Cada hilo que seguía lo llevaba a un laberinto de identidades falsas, cifrados imposibles de romper, mercados negros donde la violencia era moneda corriente. Su vida social se desintegró. Las conversaciones normales le parecían triviales, las comidas con amigos eran un fastidio. Todo se filtraba a través del prisma de la vigilancia, la amenaza y la culpa. Una noche, mientras revisaba su correo por centésima vez, encontró un mensaje diferente. No había amenazas, ni burlas, ni imágenes inquietantes. Solo un enlace acompañado de un texto simple. Si quieres sobrevivir, observa. Su instinto le gritó que no lo abriera, pero la mezcla de miedo y obsesión fue más fuerte. Al dar clic, la pantalla se llenó de nombres, rostros y ubicaciones. Eran personas reales, algunas de las cuales Danny reconoció vagamente de su barrio. Su respiración se aceleró. Había un patrón, un flujo de información que parecía anticipar movimientos, decisiones y hasta pensamientos. El terror lo paralizó. Danny comenzó a recibir instrucciones encriptadas, lugares donde debía ir, objetos que debía recoger,
mensajes que debía entregar sin entender el propósito. Cualquier desobediencia era sancionada con más amenazas, más paquetes siniestros, más recordatorios de que su vida estaba al borde de la desaparición. La paranoia se intensificó. Incluso dentro de su apartamento, dormido o despierto, sentía ojos observándolo desde la oscuridad. Su mente empezó a crear ecos de sus peores miedos, sombras que se movían detrás de cortinas, mensajes cifrados en los anuncios de televisión, incluso voces lejanas que susurraban su nombre. La culpa, la paranoia y la sensación de persecución constante empezaron a deformar su realidad. Danny se transformó en alguien que evitaba cualquier contacto humano que no fuera necesario, alguien que calculaba cada paso y revisaba cada esquina, que dormía con la luz encendida y una linterna cerca de la cama. Su trabajo de repartidor se volvió una rutina mecánica. Llevar paquetes sin mirar a nadie, evitando calles donde podría ser seguido, evitando edificios donde creía que alguien podía estar esperándolo. Cada entrega era un recordatorio de que estaba atrapado en un juego que no había elegido, un juego que lo había atrapado por curiosidad y diversión, y que ahora le cobraba el precio más alto: vivir como un fantasma en su propia ciudad. Danny comenzó a notar que cada paso que daba era observado de manera precisa. No había error posible. Las calles que recorría, las personas con las que cruzaba miradas, incluso la velocidad a la que caminaba, todo parecía registrado. Su paranoia alcanzó niveles que ni él mismo creía posibles. Revisaba cada paquete antes de entregarlo, analizaba cada objeto en su apartamento buscando rastros, escuchaba ruidos mínimos pensando que alguien estaba adentro. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos de la víctima del stream, los ojos suplicantes que había ignorado por curiosidad y diversión. Esa culpa era un peso físico que lo obligaba a temblar, a girarse cada 5 segundos, a no fiarse de nadie, ni siquiera de sí mismo. Una noche, mientras revisaba foros oscuros de la Deep Web intentando encontrar algún patrón que lo protegiera, encontró un hilo que no había visto antes. El título era simple: "El próximo es tuyo si no juegas". Danny sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El post contenía enlaces a transmisiones que mostraban imágenes de su propia ciudad, edificios reconocibles, calles que él recorría todos los días. Y luego lo vio. Un rostro parcialmente iluminado que lo observaba desde la pantalla. No había dudas. Lo estaban vigilando en tiempo real. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de terror constante. Recibía paquetes cada vez más siniestros. Una fotografía de su apartamento desde un dron desconocido. Una chaqueta suya doblada en su puerta como si alguien la hubiera tocado. Mensajes que mezclaban información personal con amenazas explícitas. Danny comenzó a dormir con ropa puesta, con objetos pesados alrededor de la cama, con la linterna encendida y la computadora cerca de él para poder reaccionar de inmediato. Su mente ya no diferenciaba la realidad de la ilusión. Cualquier sombra podía ser un hacker, cualquier ruido una señal de peligro. Desesperado, intentó eliminar toda huella digital. Cambió todos sus dispositivos, cerró cuentas, destruyó sus registros y hasta cambió su número telefónico y dirección de correo. Pero cada medida era inútil. Siempre aparecía algo nuevo. Siempre alguien sabía. Siempre alguien jugaba con su miedo. Incluso los amigos que lo habían introducido en la Deep Web comenzaron a desaparecer de su vida. Algunos se mudaron, otros bloquearon contacto, pero Danny sospechaba que eso solo lo dejaba más aislado y vulnerable. En un intento final por recuperar el control, decidió rastrear la fuente. Usando todo su conocimiento de informática y hacking, se internó en servidores encriptados, siguió rutas de IP falsificadas, se sumergió en foros donde los códigos y alias cambiaban cada hora. Descubrió que detrás de todo existía un grupo organizado, una red que no solo ofrecía streams macabros y apuestas por la vida de otros, sino que manipulaba y seleccionaba a sus víctimas con precisión quirúrgica. Su nombre ya estaba en la lista de usuarios activos, y la persona observada en el primer stream había sido la prueba de que nadie escapaba. Todos los que interactuaban directa o indirectamente con ellos quedaban marcados. El terror lo llevó al límite. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos fuera de su puerta. Su respiración se volvió irregular, el corazón le latía con fuerza y cada fibra de su ser le pedía huir. Cuando abrió la puerta, no había nadie. Pero dentro de su apartamento encontró un paquete más.
Lo abrió con manos temblorosas y encontró un dispositivo. Una pequeña cámara apuntando directamente hacia su cama. Al instante comprendió que la vigilancia no era solo digital, sino física. Todo su mundo estaba minuciosamente monitoreado, desde dentro y desde fuera. Consciente de que no podía huir de la paranoia, Danny tomó una decisión drástica. Contactó a las autoridades, exponiendo cada mensaje, cada paquete, cada enlace que había recibido. Compartió todo lo que había descubierto sobre la red de la Deep Web, cada servidor, cada alias. Sin embargo, la policía apenas podía rastrear la complejidad de la red. Los responsables operaban desde jurisdicciones imposibles de alcanzar. Aún así, las investigaciones permitieron detener algunos puntos críticos. Varios servidores fueron clausurados y algunas identidades fueron descubiertas. Pero Danny sabía que la amenaza real jamás se detendría. Aislado, sin amigos, con su vida normal completamente destruida, Danny tomó otra medida: desaparecer. Vendió su apartamento, cambió su identidad legal, se mudó a otra ciudad y adoptó una rutina monótona, sin tecnología, sin redes sociales, sin contacto innecesario. Vivía como un espectro, siempre vigilante, siempre temeroso. Cada sombra en la calle le recordaba que alguien podría estar observando. Cada ruido en la noche le recordaba que su vida había cambiado para siempre. Y así, Danny se convirtió en la advertencia viviente de la Deep Web. Un joven que comenzó explorando por diversión y terminó atrapado en un laberinto de culpa, miedo y vigilancia. Cada decisión que tomaba, cada contacto humano que evitaba, cada paso que daba estaba marcado por la memoria de aquella víctima y la certeza de que, en cualquier momento, la red podría señalarlo de nuevo. Su vida nunca volvió a ser normal. Su mundo se había reducido a un territorio controlado por el miedo y la desconfianza. Un territorio donde cada mirada podía ser mortal, y donde la diversión de explorar la Deep Web se había transformado en una condena perpetua. Danny aprendió demasiado tarde que algunos secretos de Internet no solo son peligrosos, sino implacables. Lo que empieza como curiosidad puede terminar en una cadena de eventos que nadie puede controlar, un abismo del que no se puede escapar y cuya sombra te seguirá hasta el último día de tu vida. La Deep Web no olvida, no perdona, y nunca deja ir a quienes cruzan su frontera por simple diversión. No cometas el mismo error que yo. La curiosidad puede ser peligrosa, y en la Deep Web, lo que parece un juego puede convertirse en una pesadilla real. Cada clic, cada enlace, cada interacción deja un rastro que puede volverse contra ti de maneras que ni siquiera imaginas. Yo creí que solo estaba explorando por diversión, y terminé atrapado en un mundo donde no hay vuelta atrás. No pienses que estás a salvo detrás de una pantalla. La red no olvida, y quienes operan en sus rincones oscuros observan más de lo que puedes comprender. Te enseñan que la vida es un juego, que puedes manipular situaciones, que puedes mirar sin consecuencias, hasta que descubres que tus decisiones tienen un precio que puede ser demasiado alto para pagar. Aprendí demasiado tarde que la curiosidad puede destruirte. Las amenazas, la culpa, la paranoia. Eso es lo que queda cuando te involucras en algo que excede tus límites. Si valoras tu vida y tu cordura, mantente alejado de lo que no puedes controlar. No juegues con la oscuridad, no sigas mis pasos. El periodismo nunca había sido lo que soñé de niño. Al principio lo imaginaba como algo heroico. Perseguir la verdad, destapar secretos, incomodar a los poderosos. Pero en la Facultad de Periodismo en Madrid descubrí que la mayoría de mis compañeros pensaban más en convertirse en presentadores de televisión que en investigadores. Yo, en cambio, me obsesioné con lo oculto. Con esas historias que nunca salían en los periódicos, con aquello que se escondía en las sombras de la información oficial. Quizá por eso terminé interesándome en la Deep Web, esa cara subterránea de Internet de la que todos hablan pero pocos conocen de verdad. No era la primera vez que entraba. Desde hacía meses había aprendido lo básico: instalar Tor, moverme entre páginas con direcciones interminables llenas de letras y números al azar, esquivar sitios demasiado sospechosos. Al principio, todo lo que encontraba eran foros de hackers, tiendas ilegales, charlas sobre criptomonedas y teorías conspirativas, lo típico. Pero la curiosidad no se conformaba con lo típico. Fue una madrugada de otoño, con la ventana abierta y el ruido distante de la Gran Vía filtrándose entre las cortinas, cuando encontré un enlace distinto en uno de esos tablones anónimos. El hilo llevaba por título:
Transmisiones prohibidas. No era el clásico Red Room lleno de rumores morbosos. Era algo más discreto, casi burocrático, una lista de enlaces acompañada de fechas y breves descripciones. Uno decía cámara de almacén vacío, 24/7. Otro, entrada trasera de una comisaría. Más abajo encontré, stream de pasillos residenciales, calidad HD. La descripción no decía nada más, pero algo me empujó a hacer clic. La pantalla se volvió negra unos segundos, luego apareció el video en vivo. Una imagen granulada, fija, como de cámara de seguridad. Reconocí el espacio en el mismo instante en que mi cerebro intentó negarlo. Era el pasillo de mi edificio, en la tercera planta, justo el piso donde vivía yo. Las baldosas gastadas, el extintor rojo pegado a la pared, la puerta metálica que siempre chirriaba. No había error. Al principio pensé que era una coincidencia. ¿Cuántos pasillos podrían parecerse a ese? Pero entonces la cámara giró apenas unos grados y mi corazón dio un vuelco. Se veía claramente mi puerta con la pegatina descolorida del número 3B. No recuerdo haber respirado. Cerré la pestaña de golpe, como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. Sin embargo, la curiosidad, el mismo veneno que me había llevado hasta allí, me obligó a abrir de nuevo el enlace. El stream seguía activo. La cámara estaba allí, mirándome desde afuera, transmitiendo en vivo a cualquiera que supiera dónde buscar. Me quedé horas frente a la pantalla, incapaz de apartar la vista. Al principio no pasaba nada. Solo el silencio del pasillo. Algún vecino cruzaba, siempre borroso por la calidad del video. Pero después de las 2 de la mañana, algo cambió. Una figura apareció al fondo del pasillo. Alta, delgada, inmóvil. No se acercaba ni se alejaba, solo estaba ahí, como si supiera que yo estaba mirando. El cosquilleo en la nuca me obligó a voltear hacia mi propia puerta, como si de algún modo pudiera ver a través de las paredes. El monitor me devolvía la imagen de ese ser estático, casi fundido con las sombras. Entonces comenzaron los golpes. Primero, suaves, toc-toc en la puerta. Luego, más fuertes, retumbando en la madera como martillazos. Salté de la silla con el corazón golpeando más rápido que aquellos puños invisibles. Me acerqué despacio y miré por la mirilla. Nada. El pasillo estaba vacío. Corrí de vuelta al ordenador. La transmisión mostraba a la figura aún allí, quieta, pero la cámara no la enfocaba directamente hacia mi puerta. Estaba a unos metros más allá, y sin embargo los golpes continuaban, como si vinieran de dentro de las paredes. No dormí esa noche, ni la siguiente. 3 días después, cuando el cansancio empezaba a nublarme los sentidos, encontré algo debajo de la puerta al regresar de clase. Una nota doblada en 2. El papel era áspero, como reciclado, y la tinta temblorosa, escrita con prisa. Gracias por vernos. Ahora podemos verte a ti también. El pánico me paralizó. Revisé todas las cerraduras hasta las bisagras. Llamé al casero para preguntar si alguien había pedido una copia de la llave. Nadie. Lo peor era la transmisión. Seguía activa. Cada vez que entraba al foro, mi pasillo estaba allí. A veces la figura volvía a aparecer, más cerca. Una noche incluso vi un sobre deslizarse por debajo de mi puerta, en directo, segundos antes de que me levantara y encontrara la nota en el suelo. Decidí mudarme. Era lo único lógico. Empaqué lo poco que tenía y alquilé un estudio al otro lado de la ciudad. La primera noche allí dormí como no lo hacía desde semanas atrás. Me convencí de que todo había quedado atrás, de que era un juego macabro de alguien con acceso a las cámaras de mi edificio. Hasta que a las 3 de la mañana me despertó un golpe seco en la pared junto a mi cama. Pensé que serían vecinos, pero al salir al pasillo no vi a nadie, ni un ruido, ni un paso. Volví a mi cuarto, temblando, y el golpe se repitió. Más fuerte, esta vez en la puerta. No tenía computadora aún instalada en el nuevo apartamento, pero algo me decía que, si la tuviera y entrara al foro de transmisiones prohibidas, allí estaría de nuevo. La cámara, mi pasillo, mis paredes. Como si hubiera abierto una puerta imposible de cerrar. Los días en el nuevo apartamento se convirtieron en una rutina de terror. Al principio, trataba de convencerme de que los ruidos eran normales, producto de vecinos torpes o de tuberías viejas. Pero cada noche, casi a la misma hora, los golpes regresaban. Primero en las paredes, luego en la puerta, después en lugares imposibles como el armario o el techo. No podía evitar sentir que los golpes tenían un ritmo.
como si alguien estuviera comunicándose conmigo a través de un código secreto. Toc, toc, silencio, toc. Me levantaba a escribirlos en un cuaderno, intentando descifrar algún patrón, una palabra oculta, algo. Pero solo terminaba con páginas enteras de marcas incomprensibles. Busqué ayuda, primero con mis profesores en la facultad. Les hablé de mi investigación sobre la Deep Web, pero omití lo del pasillo de mi edificio. La mayoría me miraron con aburrimiento, aconsejándome que escribiera sobre criptomonedas o la Dark Economy. Uno, sin embargo, me escuchó con atención. El profesor Varela, un viejo reportero que había trabajado en conflictos armados. La Deep Web, me dijo encendiendo un cigarro en su despacho, no es un lugar en sí, es un espejo. Si miras lo suficiente, no ves secretos, te ves a ti mismo. No entendí del todo, pero sus palabras se me clavaron como un eco sin respuesta. Esa noche, ya en casa, encendí el portátil que había reinstalado con Tor. Busqué de nuevo el foro de transmisiones prohibidas. La lista estaba allí, como siempre, creciendo con nuevos enlaces cada día. Y ahí lo vi, un título que me heló la sangre. Habitación estudio, tercera planta, vista interior. Hice clic. La transmisión tardó en cargar, como si la conexión resistiera. La imagen apareció borrosa al principio, luego se aclaró. Era mi propio cuarto, desde la esquina superior, justo encima de la cama. Me vi a mí mismo sentado frente al portátil, con la mirada fija en la pantalla. Era como un reflejo en vivo, un bucle infinito, yo mirando la transmisión en la que yo mismo aparecía. Me levanté de golpe, mirando cada rincón. No vi cámaras, ni cables, ni nada sospechoso. Pero la transmisión seguía mostrándome, incluso cuando salí corriendo hacia el pasillo. Podía ver mis propios movimientos segundos después, como un retraso grotesco. Al regresar había una nota bajo la puerta. Esta vez, escrita con letra más firme, más clara, no es el lugar. Eres tú. El insomnio me devoraba. Empecé a vagar por Madrid como un fantasma, asistiendo a clases sin escuchar nada, pasando horas en bibliotecas con los ojos fijos en páginas que no podía leer. Busqué en foros, en hilos de conspiración, en comunidades de hackers. Algunos decían que esas transmisiones eran parte de experimentos de vigilancia, otros que eran rituales modernos de sectas digitales, donde los espectadores abrían portales a través de la atención. Un usuario anónimo me escribió un mensaje privado. No apagues la cámara. Si lo haces, los golpes nunca paran. Yo nunca había encendido mi cámara, pero esa frase me persiguió. ¿Y si lo que ellos necesitaban era que yo mirara? ¿Que yo diera atención? ¿Que la curiosidad fuera el sacrificio? Un domingo al amanecer, con los ojos enrojecidos, decidí que ya era suficiente. Saqué todas mis cosas, empaqué a prisa y alquilé una habitación en un pueblo a 300 kilómetros de Madrid. No avisé a nadie. Apagué el teléfono, corté mis redes sociales, cerré todo. Pensé que, al desaparecer, también se apagaría ese juego. La primera noche fue silenciosa, la segunda también. Dormí 12 horas seguidas, convencido de que había escapado. Pero la tercera, a las 3:17 de la madrugada, un golpe seco me despertó. Esta vez no en la puerta ni en la pared. Venía de debajo de la cama. El sonido se repitió, lento, profundo. Me armé de valor, me incliné y miré debajo. No había nada, solo la oscuridad. Pero al enderezarme, vi el reflejo en el espejo del armario. Una silueta negra estaba de pie justo detrás de mí. Grité. Me lancé contra la puerta, traté de salir corriendo, pero los golpes se multiplicaron, en el techo, en las ventanas, dentro de mi cabeza. Corrí hasta el coche y conduje sin rumbo, con las manos temblando en el volante. Al volver horas después, exhausto, encontré una última nota pegada en la puerta, escrita con la misma letra temblorosa de la primera vez. Nunca fue la Deep Web. Fuiste tú quien abrió la puerta, y nosotros nunca dejamos de mirar desde entonces. No hay lugar donde los golpes no me sigan. Están en cada pared, cada habitación, cada espacio donde intento dormir. He cambiado de ciudad, de nombre, incluso de país. Nada importa. He llegado a comprender lo que el profesor Varela quiso decir. La Deep Web es un espejo. Yo busqué demasiado, miré demasiado, y lo que estaba al otro lado no era información, ni secretos, ni conspiraciones. Era algo que solo necesitaba un espectador para cruzar. El problema no es el pasillo, ni la cámara, ni la transmisión. El problema soy yo. Y ahora, mientras escribo esto con los nudillos retumbando tras la puerta,
Sé que ya no hay mudanza, ni distancia, ni silencio que me salve. Porque lo que golpea en la noche no busca entrar, busca asegurarse de que sigo mirando. El calor de Los Ángeles se mezclaba con el zumbido constante de los ventiladores en el pequeño apartamento de Luis Ramírez, un técnico informático de 34 años que, a pesar de su talento con las computadoras, no encontraba estabilidad financiera. Las facturas médicas de su esposa, Elena, y el arrastre de deudas estudiantiles que nunca parecían disminuir lo mantenían atrapado en un ciclo desesperado. Había trabajado en soporte técnico, reparado redes, ofrecido sus servicios en línea, pero todo resultaba insuficiente. Cada vez que abría el correo electrónico, encontraba nuevas notificaciones de cobros pendientes. Una noche, navegando entre foros de freelancers, se topó con un hilo oculto que parecía llevar más allá de la superficie común de Internet. Un usuario anónimo mencionaba trabajos rápidos y bien pagados en un rincón de la Deep Web, donde, según él, se contrataban especialistas para tareas discretas. Luis dudó, pero la ansiedad lo empujó a probar. Descargó el navegador necesario, configuró proxies y en cuestión de minutos estaba frente a un mercado digital sombrío, donde los perfiles no mostraban fotos ni nombres, solo alias acompañados de estrellas de reputación. Fue ahí donde conoció a Gold Rush 247, un usuario con una calificación impecable y comentarios que hablaban de oportunidades únicas y pagos inmediatos en criptomonedas. El mensaje inicial era simple: necesito a alguien con tus habilidades, trabajo fácil, remuneración alta. ¿Aceptas? Luis, con la mirada fija en el saldo negativo de su cuenta bancaria, contestó que sí. El primer encargo parecía inofensivo. Debía instalar un software en un servidor de logística y redirigir ciertos datos a otra dirección. Gold Rush 247 le envió instrucciones precisas, herramientas ya preparadas y hasta un manual para ejecutarlas. En menos de una hora, Luis completó la tarea y, fiel a lo prometido, recibió un pago equivalente a un mes de sueldo normal. Fue la primera vez en años que sintió alivio. Pero pronto los encargos se volvieron más turbios. Gold Rush 247 lo instruyó a infiltrarse en sistemas de bancos medianos y redirigir transferencias automáticas. Le decía: no pienses demasiado, esto es dinero de corporaciones corruptas, nosotros solo lo movemos a mejores manos. Luis, aunque incómodo, aceptó, necesitaba los pagos. Sin embargo, empezó a notar algo extraño. Cada vez que entregaba un trabajo, aparecían señales de vigilancia en su vida cotidiana. Una camioneta estacionada varias noches frente a su edificio. Llamadas telefónicas con solo silencio al otro lado. Y, un día, al volver a casa, encontró la cerradura de su puerta marcada con un raspón que él no recordaba haber visto antes. Gold Rush 247 no tardó en revelar la otra cara del trato. Le escribió: ya no puedes salir. Estás dentro, si intentas cortar, tu esposa pagará el precio. En el mensaje adjunto había una foto reciente de Elena entrando al supermercado de la esquina. Luis sintió un nudo en el estómago. Ya no era un freelancer, era un prisionero digital bajo control de un desconocido que lo vigilaba en el mundo físico. Los siguientes meses fueron un descenso a un infierno silencioso. Luis se convirtió en el fantasma de su propio hogar, trabajando de madrugada con auriculares, borrando rastros, transfiriendo fondos entre cuentas pantalla. Cada operación aumentaba la tensión, el miedo a ser descubierto por las autoridades y, al mismo tiempo, el terror a fallar y provocar la furia de Gold Rush 247. Su esposa empezó a sospechar, preguntando por qué ya no salían, por qué él se encerraba tantas horas frente a la computadora. Él mentía, diciendo que estaba en un proyecto importante. La situación explotó una noche en que Luis encontró un sobre bajo su puerta. Dentro había una llave USB y una nota. Prueba de confianza, inserta y ejecuta. No había remitente, pero sabía quién lo enviaba. Contra su instinto conectó el dispositivo. Se desplegó un programa que requería credenciales de acceso a un banco internacional. Gold Rush 247 apareció en el chat de inmediato. Hazlo o Elena sufrirá. Luis obedeció, pero sabía que aquello lo colocaba en la mira de agencias federales. Semanas después, la predicción se cumplió. Una madrugada, mientras manipulaba transferencias, la pantalla se congeló y un mensaje apareció: FBI, Investigative Seizure.
Luis entró en pánico, desconectó el router y apagó todo, pero era inútil. Golpes en la puerta, gritos de FBI, abra ya. Elena despertó aterrada. En minutos su vida dio un giro irreversible. Esposado, rodeado de agentes armados, vio cómo incautaban sus equipos. En los interrogatorios, la presión fue insoportable. Le mostraron pruebas, registros de cuentas, transferencias trazadas, su dirección IP vinculada a múltiples ataques. Pero también le hicieron una oferta: colaborar o pasar el resto de su vida en prisión. Luis, devastado y consciente del peligro que corría Elena, aceptó cooperar. Les habló de Gold Rush 247, de los métodos, de las amenazas, de las llaves USB, de cada detalle. La operación del FBI fue extensa. Descubrieron que Gold Rush 247 era parte de una red global de lavado de dinero y cibercrimen. Usaron a Luis como señuelo, haciéndolo continuar las comunicaciones bajo vigilancia. Cada mensaje, cada transacción falsa servía para trazar la red. Al final, lograron capturar a varios operadores, aunque el verdadero líder, Gold Rush 247, nunca fue identificado con certeza. La colaboración salvó a Luis de una condena, pero no de las consecuencias. El gobierno lo ingresó al programa de protección de testigos. A él y a Elena les dieron nuevas identidades, un traslado a otro estado, un pequeño subsidio. A simple vista, parecía un nuevo comienzo, pero la realidad era distinta. Luis ya no podía dormir. Despertaba sobresaltado, convencido de que alguien lo vigilaba. Revisaba ventanas, cerraduras, cámaras de seguridad que él mismo instalaba compulsivamente. Cada vez que navegaba en Internet, incluso para cosas triviales, sentía que Gold Rush 247 podía aparecer de nuevo en su pantalla. Lo peor era la culpa. Sabía que su trabajo había facilitado robos multimillonarios, que inocentes habían perdido ahorros, que empresas pequeñas habían quebrado. Elena intentaba consolarlo, diciendo que habían hecho lo correcto colaborando con el FBI, pero él no podía perdonarse. Caminaba como un fantasma, recordando que todo empezó por un simple clic en un foro de la Deep Web. Pasaron los años, pero la paranoia nunca lo abandonó. En cada ciudad a la que se mudaban bajo identidades falsas, Luis encontraba signos que lo inquietaban. Un sobre vacío en el buzón, un correo extraño sin remitente, un auto estacionado frente a su casa. Quizá eran coincidencias, quizá no. Lo cierto es que, aunque la ley lo había protegido, en su mente la deuda seguía abierta. Una noche, mientras miraba a Elena dormir, comprendió que la deuda eterna no era solo con quienes lo obligaron, ni con el FBI que lo usó, ni con los criminales a los que traicionó. Era con él mismo, por haber abierto una puerta que jamás debió cruzar. La Deep Web, ese laberinto oscuro que prometía soluciones rápidas, lo había condenado a una existencia marcada por el miedo y el arrepentimiento. Y en el fondo de su conciencia, una voz le recordaba que Gold Rush 247 nunca había sido atrapado. Paula siempre había tenido una vida bastante normal, aunque con matices que la hacían sentir atrapada en una rutina monótona. A sus 27 años, trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde su pequeño apartamento en Chicago, cerca de un lago artificial que la ciudad mantenía como zona de recreo. Desde su ventana veía el reflejo del agua iluminada por los faros nocturnos, y ese paisaje frío, casi inmóvil, había comenzado a convertirse en un espejo de su propio ánimo. Calmo en apariencia, pero con un trasfondo de inquietud que no conseguía explicar. Los días se parecían demasiado entre sí. El trabajo era estable pero solitario. Apenas hablaba con clientes mediante correos o videollamadas, y sus amistades de la universidad se habían dispersado en distintas ciudades. Ese aislamiento digital, combinado con el insomnio que la acompañaba desde hacía meses, la empujó a buscar distracciones más intensas en Internet. Al principio se limitaba a leer blogs de conspiraciones, luego pasó a foros en la dark web sobre hacking y teorías extrañas. Una madrugada, con la luz azulada del monitor iluminando su rostro cansado, se preguntó qué tan lejos podría llegar. Así comenzó su descenso hacia la Deep Web. Instaló un navegador Tor siguiendo tutoriales, ajustó la VPN y pronto estaba navegando por directorios ocultos llenos de enlaces interminables. Al inicio todo parecía inocente. Páginas de foros con estética noventera, intercambios de libros, comunidades de fanáticos de música underground,
espacios donde hablaban de teorías matemáticas incomprensibles. Paula se sintió fascinada. Había encontrado una especie de submundo sin reglas, pero todavía reconocible como parte de la red. Sin embargo, entre esos enlaces también aparecían otros con títulos ambiguos, que prometían mercados alternativos, confesiones sin censura y salas privadas de transmisión. La curiosidad pudo más que el miedo. Un clic la llevó a un mercado donde se ofrecían drogas, armas e identidades falsas. Otro enlace la condujo a un foro en el que los usuarios compartían relatos reales de crímenes que parecían sacados de una película, pero con demasiados detalles para ser inventados. Paula no sabía si creérselos o no, pero algo en esos textos, en su crudeza sin adornos, le transmitía que no eran simples historias. Pasaba horas leyendo, incapaz de despegarse, como si cada relato la acercara a un secreto que siempre había estado ahí, oculto bajo la superficie del lago que miraba cada noche. Fue en uno de esos foros donde conoció a un usuario que cambiaría su vida. Se hacía llamar Shadow Lake. El alias le llamó la atención de inmediato porque coincidía con el nombre del parque cercano a su casa, Lake Shadow Park. Pensó que era una coincidencia absurda, pero también sintió que la pantalla, por un instante, había penetrado en su realidad. Shadow Lake era activo en los hilos de confesiones y solía dejar comentarios largos, casi poéticos, sobre la naturaleza del mal humano. Paula, intrigada, le respondió en uno de los temas, y para su sorpresa él contestó rápido, como si la hubiese estado esperando. Comenzaron a intercambiar mensajes privados. Al inicio, parecían charlas intelectuales. Él le hablaba sobre filosofía, sobre lo que significaba ser libre en un mundo lleno de reglas, sobre cómo Internet era el espejo más honesto de lo humano. Paula, entre aburrida y emocionada, sintió que estaba conociendo a alguien brillante, alguien que la entendía. Pero pronto, el tono cambió. Shadow Lake empezó a compartirle enlaces a chats privados. Le advirtió que no eran para cualquiera, que debía estar preparada para mirar más allá de lo permitido. Paula dudó, pero finalmente aceptó. Entró en un chat de apariencia rudimentaria, pantalla negra y texto rojo, donde varios usuarios comentaban mientras se transmitía un video en vivo. Lo que vio la paralizó. Una persona atada en un lugar indefinido mientras otros ejecutaban actos que Paula no quería creer reales. Cerró la ventana de inmediato, pero la curiosidad la hizo volver horas después, como si no pudiera resistirse a comprobar si aquello era una puesta en escena o algo más siniestro. Los días siguientes se volvieron una rutina perversa. Trabajaba en sus proyectos gráficos de día, y de noche entraba a esos chats privados que Shadow Lake le enviaba. Nunca participaba con comentarios, solo observaba, pero eso bastaba para que los demás usuarios notaran su presencia. Algunos le daban la bienvenida, otros la señalaban con mensajes ambiguos. La nueva está aprendiendo rápido. La sombra del lago la mira. Paula se estremecía al leerlo. Con el tiempo empezó a sospechar que su amigo sabía más de lo que aparentaba. Shadow Lake comenzó a dejar caer información que parecía demasiado precisa sobre ella. Referencias a Chicago, a su edad, incluso frases que evocaban la vista del lago frente a su apartamento. Paula intentó convencerse de que era paranoia, que quizá él había leído entre líneas lo que ella misma dejaba escapar en sus charlas. Pero en el fondo, algo le decía que no era simple casualidad. El quiebre llegó una madrugada. Tras cerrar el chat en el que había visto una escena particularmente perturbadora, su laptop mostró un mensaje en pantalla negra. «Paula, no cierres. Ahora eres parte del lago». Sintió un frío recorriéndole la espalda. Nadie debería saber su nombre. Nadie. Cerró la computadora, desconectó el wifi, incluso apagó las luces del apartamento. Pasó la noche en vela, mirando por la ventana hacia el reflejo oscuro del agua. A partir de entonces, las cosas solo empeoraron. Su correo comenzó a llenarse de mensajes anónimos, algunos con archivos adjuntos que no se atrevía a abrir. Su teléfono recibió llamadas sin número, y cuando contestaba, solo se escuchaba el crujido del agua, como olas golpeando contra un muelle. Una tarde, mientras trabajaba en un diseño, la pantalla se congeló y apareció una carpeta desconocida con fotos de su apartamento tomadas desde afuera, como si alguien hubiese estado vigilando desde la calle. La paranoia se apoderó de su vida. Paula intentó alejarse de la Deep Web, eliminar programas, cambiar contraseñas, pero cada intento parecía en vano. Los mensajes seguían llegando.
Las pruebas de que alguien la observaba eran cada vez más directas. Shadow Lake le envió un enlace acompañado de un texto. Si quieres entender la sombra, debes verla completa. De lo contrario, ella vendrá a ti. Al abrirlo, encontró un foro oculto con cientos de publicaciones que hablaban de una red criminal que operaba en distintas ciudades de Estados Unidos. Había nombres, direcciones, cuentas bancarias y videos que mostraban a personas participando en actos de extorsión y violencia. Paula comprendió que había dado con algo mucho más grande de lo que imaginaba. No era solo un juego sádico de Internet, era una estructura organizada que se financiaba mediante esos espectáculos en vivo. Con el miedo convertido en impulso, Paula comenzó a guardar capturas, enlaces y conversaciones. Sentía que debía exponerlo, aunque supiera que hacerlo pondría su vida en riesgo. Cada noche pasaba horas revisando los hilos, documentando lo que encontraba, mientras en paralelo los mensajes intimidantes se volvían más oscuros. Algunos decían: «No juegues con lo que no comprendes. El lago traga a quienes lo desafían». Y entonces ocurrió lo inevitable. Una mañana, al encender su computadora, encontró la cámara encendida. El LED verde brillaba aunque no hubiese ninguna aplicación abierta. Al revisar los archivos recientes, descubrió un video guardado en su disco duro. Era ella, dormida en su propia cama, filmada durante la madrugada. Paula sintió que el mundo se le derrumbaba. El video donde se veía dormida fue la prueba irrefutable de que su vida ya no le pertenecía. Alguien había estado dentro de su apartamento, lo suficientemente cerca para grabarla sin que despertara. Paula vomitó en el baño, paralizada por una mezcla de asco y terror. Desde ese día, cada ruido en el pasillo, cada sombra frente al ventanal, le parecían un recordatorio de que su intimidad había sido invadida. Decidió acudir a la policía. Llevó capturas de pantalla, correos, el video. El agente que la atendió la escuchó con ceño fruncido y le dijo que la Deep Web está llena de farsas y montajes, que era difícil rastrear a los responsables, que probablemente solo era víctima de un troll con habilidades informáticas. La respuesta fue un balde de agua fría. Paula se fue con la sensación de que nadie iba a ayudarla. Fue entonces cuando optó por lo que nunca pensó: investigar por su cuenta. Si la estaban atacando, si la estaban vigilando, tenía que devolver el golpe. Pasó noches enteras leyendo foros sobre ciberseguridad, instalando programas de rastreo, aprendiendo a enmascarar sus pasos. Se obsesionó con Shadow Lake, con la posibilidad de identificar quién estaba detrás de ese alias, y lo consiguió, parcialmente. Una madrugada, tras seguir una cadena de proxies mal configurados, logró rastrear una dirección IP que no estaba tan lejos como pensaba: un barrio en las afueras de Chicago, junto a un lago real llamado Shadow Lake. Sintió un escalofrío. El nombre no era casualidad, nunca lo había sido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Paula envió toda la información que había recopilado a un periodista independiente especializado en ciberdelitos. Pensó que, al exponer públicamente la red, se protegería. Si todo salía a la luz, los responsables no podrían silenciarla sin levantar sospechas. El reportaje salió días después en un portal digital alternativo. Hablaba de mercados negros, de transmisiones en vivo, de extorsiones millonarias. No nombraba a Paula directamente, pero el eco de su investigación estaba allí. Esa misma noche, la venganza llegó. Su computadora se bloqueó mostrando un solo mensaje: traición, el lago no perdona. Al instante, la luz de su apartamento se fue. El teléfono vibraba con notificaciones incesantes, fotos suyas tomadas en tiempo real desde distintos ángulos de su propio vecindario. Alguien estaba afuera. Paula tomó una mochila, metió dinero en efectivo, su pasaporte y un disco duro con las pruebas, y salió corriendo por la escalera de emergencia. No regresó nunca más a ese apartamento. Durante semanas vivió huyendo: moteles baratos, tarjetas SIM desechables, noches en vela mirando por la ventana con la sensación de que en cualquier momento alguien irrumpiría. El periodista que publicó la historia fue hackeado. Su página desapareció bajo un ataque masivo, y él mismo denunció amenazas de muerte. La red criminal no había sido destruida. Solo había expuesto una capa de la sombra, pero el monstruo seguía intacto. Los meses pasaron y Paula intentó rehacer su vida lejos de Chicago, cambiando de nombre y ocupaciones temporales. Pero las señales de vigilancia nunca desaparecieron del todo. Correos cifrados llegaban a bandejas nuevas, siempre con frases enigmáticas:
La sombra siempre encuentra el reflejo. No huyes del lago, el lago viaja contigo. Paula empezó a dudar de su propia mente. ¿Eran amenazas reales o producto de la paranoia? Comenzó a sentir que el agua del lago, cualquier lago, incluso fuentes o estanques, era un espejo vigilante que la seguía. Una tarde, al cruzar un parque en otra ciudad, encontró tallado en la madera de un banco un mensaje que la hizo caer de rodillas. Paula, ya es hora de volver. Desesperada, decidió enfrentar lo inevitable. Viajó hasta el verdadero Shadow Lake, el lugar al que apuntaban las pistas iniciales. Era de noche, el agua estaba quieta, y en la orilla vio una fogata improvisada. Había 3 figuras encapuchadas esperándola. Una de ellas levantó un teléfono mostrando su rostro en la pantalla. Una transmisión en vivo en la Deep Web. Miles de usuarios estaban conectados, comentando en tiempo real. Paula entendió al fin. Ella misma se había convertido en el espectáculo. No era la espectadora, era la protagonista de la Red Room final. La transmisión avanzó con su terror como contenido principal. Cada palabra, cada movimiento suyo, amplificado para una audiencia invisible que pagaba por verla quebrarse. Paula gritó, suplicó, trató de correr, pero las sombras la rodearon. El agua oscura del lago reflejó la escena como un espejo eterno. Nunca se encontró su cuerpo. Solo quedó la leyenda de una mujer que se atrevió a mirar demasiado profundo en la red oscura y que terminó convertida en parte de ella. Desde entonces, cuentan los usuarios más antiguos de la Deep Web, que en ciertas salas privadas aparece un video en bucle titulado La sombra del lago. No tiene fecha ni origen rastreable. Solo muestra a Paula mirando a la cámara, con los ojos desorbitados, como si implorara al espectador que cierre la ventana antes de que sea demasiado tarde.